Dios lo bendiga, hermanos. Soy hermano Derek Hudson del Templo Roca Fuerte en Ciudad Juárez, aquí con ustedes compartiendo la palabra del Señor. En este día, hermanos, Dios tiene algo especial para su pueblo. Oremos. Señor, en este momento le damos las gracias por este tiempo y por la oportunidad de oír y compartir tu palabra. Te pido por la preparación de mis labios y los corazones de los que le van a escuchar. Te pido que tú hables la palabra precisa, lo que necesiten, Señor, y que en todo, que su nombre sea glorificado. Le damos las gracias por todo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, hermanos. Aquí con ustedes compartiendo la palabra del Señor, y estaba pensando en algo sobre la vida, porque la vida nos lanza varias cosas y cosas que unas de ellas podemos aguantar y otras no. Hay unas cosas que cuando suceden aprendemos a cómo ajustarnos y seguimos adelante, y hay otras cosas que suceden y cuando suceden las ignoramos porque para nosotros no nos importa. Pero hay unas cosas que suceden, hermanos, y nosotros cuando suceden no estamos preparados por lo que pasa. Oír malas noticias o lo que el mundo está pasando en el día de hoy. Y hay unas veces cosas suceden y nosotros no podemos hacer nada. Y cuando esta es la situación, estaba pensando en eso. ¿Qué puede hacer el pueblo cuando es así? Cuando las cosas están fuera de su control y no hay nada que puedan hacer. Y claro que no quieren que lo que están sucediendo, lo que están pasando o lo que está sucediendo. Y lo bueno, hermanos, por nosotros le tenemos la palabra del Señor que puede dar instrucciones, que puede dar guianza en lo que necesitamos hacer cuando enfrentamos situaciones así. Y hay una historia en la palabra del Señor, en el libro de Segundo de Reyes, capítulo 7, que habla de una historia que nos da un ejemplo de unos que estaban en una situación que cuando lo leemos podemos aprender de ellos y aplicarlo a nuestras vidas. Y estoy leyendo en el libro de Segundo de Reyes, capítulo 7, versículo 3 al 4. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Había a la entrada de la puerta 4 hombres leprosos, los cuales dijeron el uno al otro: ¿para qué nos estamos aquí hasta que muramos? Si trataremos de entrar en la ciudad, por el hambre que hay en la ciudad, moriremos en ella. Y si nos quedamos aquí, también moriremos. Vamos pues ahora y pasemos al campamento de los sirios. Si ellos nos dieron la vida, viviremos. Y si nos dieron la muerte, moriremos. Amén. Y esta historia es algo que me llama la atención mucho, porque habla de la condición que unos hombres tenían y la decisión que tomaron para que las cosas cambien. Y por nosotros en estos días, hermanos, sin duda, nadie les gusta estar como estamos. Estábamos antes, tuvimos la libertad de hacer lo que queremos y no había ninguna discusión sobre lo que uno está haciendo. Pero ahora si vamos a unos lugares, sea la tienda o aún a caminar en la calle, podemos ver cosas y experimentar cosas que decimos, sabes que no me gusta esto. Pero aquí está y no hay nada que podemos hacer para cambiar lo que está sucediendo alrededor de nosotros. Pero en esta historia, hermanos, es algo que nos muestra lo que estaba la situación con estos hombres y la decisión que ellos tomaron para que las cosas cambiaran. Y por nosotros, meditando en la situación de ellos, estos hombres eran leprosos y los leprosos no pudieron estar con la multitud de la gente. Ellos tenían que estar fuera de la comunidad. Por eso la Biblia dice que ellos estaban a la entrada de la puerta, la entrada a la ciudad. No pudieron entrar y estaban conscientes de su condición y estaban conscientes de las restricciones que ellos
tenían. Y les quiero hacer la pregunta, hermanos, para ponernos en esta historia. ¿Qué es su situación? ¿Qué es la situación que usted trae? ¿Qué es lo que está pasando en su propia vida que no le gusta, pero ahí está? ¿Qué es la cosa que usted está trayendo que no puedes controlar, pero no quieres? ¿Qué es la cosa que es demasiado para usted? Y es algo que para nosotros cuando miramos en esta historia, estos hombres se dieron cuenta de su situación, se dieron cuenta de su condición, se dieron cuenta de la enfermedad que tenían, pero no pudieron hacer nada. Aún los doctores no pudieron hacer algo o nada para ayudarles. Pero estos hombres pensaron en la situación y determinaron hacer algo. Y les quiero meditar en eso, hermanos, porque en el día de hoy, sin duda, hay muchos que están teniendo batallas por dentro, batallas que nadie sabe, pero la persona sabe. Batallas donde por el exterior hay una sonrisa, por el exterior todo se ve como todo está en orden, todo controlado, pero la verdad es que cuando esta persona va a su casa, está mirando al cielo y están pensando, ¿cómo voy a hacer eso? ¿Cómo voy a hacer eso? Y hay algo que esta persona está luchando con esta cosa y dura tiempo, años con esta cosa. Pero lo bueno, hermanos, es que Dios tiene la solución de todo lo que su pueblo está pasando, todo lo que está sucediendo en la vida de su pueblo. Y si nosotros abrimos nuestros ojos, si abrimos nuestros corazones, Dios puede hablarnos sobre lo que necesitamos hacer. Estos hombres estaban pensando porque había una situación, no solamente la situación que ellos tenían, pero la Biblia nos muestra que había un tiempo de hambre, y el hambre estaba en la ciudad. Y estos hombres estaban pensando en esto y ellos hicieron la pregunta el uno al otro. Cuando leemos en versículo 3, la Biblia dice: había a la entrada de la puerta 4 hombres leprosos, los cuales dijeron el uno al otro: ¿para qué nos estamos aquí hasta que muramos? Ellos tenían hambre, ellos tenían deseos, ellos tenían ganas de hacer algo y llegaron a la conclusión de hablar entre sí y decir: ¿para qué estamos aquí? Sí, es cierto que tenemos esa condición, pero si quedamos aquí, vamos a morir. Si quedamos aquí en esa situación, nada va a cambiar. Y si entramos y seguimos leyendo, la Biblia dice: si trataremos de entrar en la ciudad, versículo 4, por el hambre que hay en la ciudad, moriremos en ella. Ellos estaban conscientes de su situación. Afuera son los leprosos con hambre. Adentro son los que no tienen leprosos, pero hay hambre. Hay hambre afuera y hay hambre adentro. Y ellos pensaron que si quedamos, vamos a morir. Si entramos por lo que está en la ciudad, vamos a morir. ¿Por qué estoy hablando de eso, hermanos? Porque necesitamos reconocer la situación que tenemos. Tenemos que ser reales, tenemos que ser honestos, sinceros de lo que realmente lo que estamos pasando. Y si lo hago en una forma muy clara, si lo hago así, muchos responden en esa manera. Si hacemos la pregunta: hermano, ¿cómo estás? Muchos responden: bien. Muchos dicen: bien, pero tenemos que responder en la forma de fe. Aun si es la verdad, si uno está bien, tenemos que decir, añadir algo a lo que estamos diciendo. Bien, como dicen muchos, bien, gracias a Dios. Pero necesitamos pensar más. Pero hay unos hermanos que hacen la pregunta porque realmente quieren saber
¿Cómo estás? ¿Cómo está usted? ¿Cómo está la vida? ¿Cómo le trata la vida? Y están haciendo la pregunta porque le quieren ayudar. Pero si uno responde con la misma respuesta, diciendo bien, la persona que escucha va a pensar que todo está bien y la persona no necesita nada. Pero al otro lado es cuando hacemos la pregunta, tal persona responde con todo lo que está sucediendo y la persona que escucha dice, ay caray, ¿por qué hizo esa pregunta? Tenemos que usar sabiduría en cómo respondemos y tenemos que usar sabiduría en cómo hacemos la pregunta. Estos hombres estaban pensando en su situación y estaban conscientes que si quedan así, nada va a cambiar. Y esa es la pregunta que tengo para usted, hermano. ¿Qué es su situación? ¿Qué está pasando en su vida que usted no puede controlar? ¿Qué es la cosa que es demasiado para usted que no puedes aguantar? Y has tratado y ya no puedas. Esta es la cosa que nosotros tenemos que llegar a ese punto. Y si fíjese, hermanos, que para venir a los pies de Cristo, para tener a Cristo en nuestras vidas, tuvimos que estar en ese punto en nuestras vidas, porque tuvimos que llegar al punto donde no podemos hacer nada, donde nuestras manos estaban llenas y no podemos hacer nada, y en lugar de tratar de continuar, rendimos, soltamos todo y levantamos nuestras manos y echamos todo en las manos del Señor. Y eso es cuando el Señor tomó control de la situación, y por eso estamos aquí alabando a Dios. Di gloria al Señor. Estos hombres, hermanos, fijaron en la situación, y esa es la primera que necesitamos hacer. Tenemos que mirar a lo que está sucediendo y tenemos que examinar a nosotros mismos. ¿Qué está pasando en la familia? ¿Cómo están las cosas? ¿Todo está bien? Si todo está bien, a Dios sea la gloria. ¿Cómo está la área de las finanzas? ¿Todo está bien? A Dios sea la gloria. ¿Cómo están las cosas en el trabajo? Todo está bien, a Dios sea la gloria. Pero si no está bien, tenemos que mirarlo como es y estar dispuesto a ponerlo en las manos del Señor. Estos hombres, mirando a su situación, hicieron la pregunta, ¿para qué estamos aquí hasta que muramos? No querían morir, no querían vivir, no querían quedar en la situación afuera de la ciudad con hambre. Era peor porque es una cosa estar con la enfermedad y ser echado afuera, pero es peor estar afuera y tener hambre y no tiene nada que le pueda ayudar. Esta era la situación, y estos cuatro llegaron a un acuerdo a hacer algo de su situación. Y si leamos en versículo 4, eso es lo que el acuerdo que hicieron. La Biblia dice, si trataremos de entrar en la ciudad, por el hambre que hay en la ciudad, moriremos en ella. Si nos quedamos aquí, también moriremos. Esa era la situación. Si quedamos o si entramos en esa ciudad o si quedamos donde estamos, nada va a cambiar. Llegaron a la conclusión ir a otro lugar donde creyeron y tenían la fe que algo va a pasar. Dice, vamos pues ahora y pasemos al campamento de los sirios. Si ellos nos dieron la vida, viviremos. Si nos dieron la muerte, moriremos. La conclusión era, si quedamos aquí, vamos a morir. Si entramos donde está el hambre, también vamos a morir. ¿Sabes qué? Vamos a ir a los sirios, el campo de los que no son de nosotros, pero quizás van a tener misericordia de nosotros, pero no vamos a saber si quedamos en esa situación donde estamos. ¿Por qué estoy hablando de eso, hermanos? Hay muchos que tienen deseos, pero no hacen nada. Hay muchos que quieren lo mejor de la vida, pero no hacen nada. Quedan en la misma situación. Estos hombres miraron a su situación y todos decidieron hacer algo de ellos. Les quiero decir algo que es muy importante, hermanos. Quejar por lo que está sucediendo no hace mejor las cosas. Y hay muchos que quejan por el gobierno, quejan por el esposo, quejan por los niños, quejan por la esposa,
quejan por el trabajo. Tienen que tener en su mente esa cosa que les quiero comunicar. ¿Vas a ser parte del problema o vas a ser parte de la situación, de la solución? Y nosotros en estos días, si somos pueblo de fe, tenemos que ser parte de la solución. En lugar de mirar en cómo tan mal las cosas o lo que no tenemos, o lo que tal persona nos hizo, o cómo otra persona está viviendo mejor que nosotros, tenemos que mirar, echarlos afuera y tener en nuestra mente que mi Dios puede. Aun si no tengo, mi Dios va a proveer. Tenemos que pensarlo y quitar el orgullo y quitar la vergüenza y decir la verdad de nuestra situación. Estos hombres estaban conscientes que si quedan donde estaban, nada va a cambiar. Y en lugar de enojarse contra Dios o pelear con el uno contra el otro, ellos determinaron hacer algo de su situación. Y eso es algo que necesitamos hacer. Si es en la familia y hay una situación que está sucediendo, cualquier que sea, y es algo que la familia o la persona en la familia no puede aguantar, pero la persona que no puede aguantar puede hacer algo, y esa es la cosa que necesitamos entender, que estos hombres, aun si estaban con esa enfermedad y aun si había hambre adentro y por fuera, estos hombres tenían en su mente que, ¿sabes qué? Hay algo que podemos hacer, y nosotros en estos días, hermanos, podemos mirarlo así. Y aun si usamos el ejemplo por estos medios que estamos usando, cuando anunciaron las restricciones que pasan sobre la frontera y sobre las iglesias y sobre el pueblo, muchos piensan que ¿qué hago? ¿Cómo lo voy a hacer? Y estaban acostumbrados a ir a la iglesia y hacer sus reuniones y sus juntas, etcétera, sus servicios y lo que sea. Pero cuando vino esas restricciones, es como pusieron un alto a lo que uno pudo hacer. Pero sabes que, hermanos, nadie puede detener la palabra del Señor. Si hay algo que Dios tiene para su pueblo, la palabra va a salir. ¿Por qué? Porque Dios dice que su palabra no va a volver vacía. Lo que Dios tiene para su pueblo va a salir. Si es por esos medios o por leer su palabra en su casa, Dios va a hablar a su pueblo. Y eso es lo que Dios está diciendo en este día, hermanos. Aun si hay cosas pasando que nosotros no podemos controlar, hay algo que el pueblo puede hacer. Y eso es lo que ese pueblo hicieron. Decidieron hacer algo de su situación. Y esa es el clave, hermanos, para nosotros. Tenemos que decidir que no quiero continuar así. Si no tenemos, ¿qué es la manera donde podemos tener? Si no hay, ¿qué es la manera de tener? Lo que tenemos, lo tenemos por una razón. Por ejemplo, la refri, lo que tenemos, lo que tenemos es por una razón, no es por decoración, hermanos. La estufa no es solamente para tener, es por preparar la comida. La refri es para guardar la comida. Es algo que Dios nos dijo. ¿Por qué no usamos fe, hermanos, diciendo, Señor, tú nos has dado ese refri y eres tú, Señor, que la puede llenar? Señor, no sé cómo cocinar, pero tú, Señor, tu palabra nos dice que eres tú que nos da la habilidad de hacer diferentes cosas, hacer riquezas. Úsame, Señor, usa mis manos, enséñame cómo hacerlo. Muchas de las veces hablamos de lo que no podemos hacer en lugar de hablar de lo que Dios puede hacer. Es tiempo que las cosas cambien. Estos hombres estaban en esa condición, esa situación, cuando ellos determinaron, diciendo, ¿sabes qué? No, nosotros no podemos continuar un día más. Lo digo un día más, porque cuando leemos la Biblia dice, ellos en versículo 4 dice, si trataremos de entrar en la ciudad por el hambre que hay en la ciudad, moriremos en ella. Y si nos quedamos aquí, también moriremos.
por dentro y por fuera, si tomamos la decisión quedar o entrar, vamos a morir. Miren lo que dice. Quiero que ponga un círculo sobre esa palabra, la palabra que dice vamos. Esa es una palabra de acción, una palabra de invitación. Es una invitación a todos que escuchen, que actúen inmediatamente. La Biblia dice vamos pues ahora. No mañana, no en la tarde, no en un mes, ahora, ahorita, en ese momento, porque ya tenían la situación, tenían la necesidad y querían hacer algo. Y si meditemos en su situación, hermanos, ellos eran leprosos. Y imagínense los leprosos yendo a un lugar donde no están aceptados. Pero esto nos muestra la fe que estos hombres tenían. Y su conclusión era, si quedamos, vamos a morir. Y si vamos, posiblemente podemos morir, pero no sabemos, no vamos a saber si quedamos aquí. ¿Qué es el punto que les quiero comentar? Si nosotros, hermanos, si tenemos una situación, tenemos que mirarlo, tenemos que no aceptarlo como la palabra final, pero tenemos que mirar lo que está sucediendo y determinar hacer algo de lo que estamos pasando. Y lo digo, hermanos, porque en el día de hoy hay muchos que quedan en casa por causa de esas restricciones y piensan que si salgan les van a infectar a alguien o algo por lo que está sucediendo en el mundo. Nosotros tenemos que usar nuestra fe, tenemos que poner en acción nuestra fe. La Biblia dice que por sus llagas hemos sido curados. Por lo que pasó con el Señor Jesucristo en la cruz, Él murió por lo que el mundo está pasando, pero solamente los que tienen la fe en Él y creyendo lo que pasó con Él, en Él, por nosotros, fue por nosotros, van a recibir. ¿Cuántos están conmigo? Hermanos, tenemos que usar nuestra fe. Tenemos que ser un pueblo de fe en lugar de ser los que siempre quejan por lo que está sucediendo. Y les quiero decir, hermanos, porque cuando el pueblo queja, Dios no se mueve. Lo digo porque cuando leemos en el libro de la Biblia, en el libro de Éxodo, Levítico y Números, cuando el pueblo quejaron, se enojó Dios por lo que ellos estaban haciendo. Porque las quejas es una expresión de una persona que está descontenta. Una persona que no le gusta lo que tiene. Y es interesante, hermanos, porque hay muchos que quejan por su esposo. Pero hay unas que no tienen esposo. Hay muchos que quejan por su esposa. Pero hay unos que quieren tener una esposa. Hay unos que quejan por la conducta de sus hijos. Pero hay unas que quieren ser madre. Que quieren ser padre. Para crear una familia. Hay tiempos, hermanos, cuando es muy fácil enfocar en lo malo y evitar lo bueno, pero es tiempo cambiar las cosas y mirar a lo bueno y evitar lo malo. Estos hombres mirando a su situación, porque era su condición, era sobre todo su cuerpo, pudieron verlo, pudieron ver a su compañero, todos en la misma condición, pero todos llegaron al acuerdo de hacer algo de su situación y decidieron ir al campo de los sirios y llegaron a la conclusión diciendo, si nos dieron vida, viviremos, y si nos dieron la muerte, moriremos. Pero de todos modos, ellos estaban determinados a hacer algo de su situación. Y nosotros, hermanos, en estos días tenemos que estar como ellos. No ser leprosos, pero tenemos que ser como ellos con esa fe, diciendo, Dios tiene que hacer algo. Ese es el Dios que sirvo. Dios es un Dios de poder. El Dios que sirvo es un Dios que contesta la oración. Fíjense, hermanos, en los tiempos cuando tenías necesidad y Dios suplió.
Piensa en los tiempos cuando había enfermedad y Dios les sanó. Piensa en los tiempos cuando había un problema y estaba muy angustiado eso, pero lo pusiste en las manos del Señor y el Señor obró. Es el mismo Dios. La Biblia nos muestra de tantos milagros y cosas que Dios hizo por su pueblo, pero nosotros tenemos que tener eso grabado en nuestra mente, lo que Dios puede hacer y no cambiarlo. Estos hombres tomaron pasos de fe pensando que estas cosas tienen que cambiar. Y esa es la tercera que le quiero comunicar. Número 1, tenemos que reconocer nuestra situación. Número 2, tenemos que venir a un acuerdo sobre la situación que tenemos. Para ellos la situación era ser leprosos y estar en el hambre, y con el hambre. Y el segundo es que pusieron de acuerdo. Y nosotros tenemos que ponernos de acuerdo con los de la misma fe. Ellos de la misma situación, la misma enfermedad, por nosotros los de la misma fe. Es triste cuando cuando compartimos la palabra o cuando estamos compartiendo una petición y hay alguien en el grupo que no cree, hay alguien que tiene duda. No podemos juntarnos con tal persona. Tenemos que juntarnos con los que dicen que sí, mi Dios puede. Y no es ser una persona que no es una persona que está pensando en una realidad. Es decir, ¿sabes qué? Yo creo porque lo vi la mano del Señor. Y eso es lo que estos hombres hicieron. Y estos hombres llegaron a la conclusión. Y la tercera es que no sabemos lo que Dios va a hacer si tomamos estos pasos. Lo digo porque estos hombres, fíjense hermanos, en el versículo 4, ellos dicen, si ellos nos dieron la vida, viviremos, y si nos dieron la muerte, moriremos. Uno de los dos va a pasar. Vamos a vivir o vamos a morir. ¿Qué quiere usted, hermanos? ¿Qué quieres? ¿Quiere la bendición o quiere la maldición? La Biblia nos muestra que la vida es algo que la bendición es lo que da vida y eso es lo que tenemos que desear. La maldición es la muerte. No sé cuántas quieren la maldición. Yo quiero las bendiciones, hermano. Yo quiero las bendiciones del Señor. Estos hombres tomaron la decisión de hacer algo y cuando leemos en versículos 5 al 7 vamos a ver lo que pasó porque no supieron lo que iba a pasar, solamente tenían la determinación salir donde estaban y no quedar un minuto más en esa situación. Y eso es lo que necesitamos hacer en estos días, hermanos. Tenemos que estar determinados, levantarnos de esa situación donde estamos y salir y no regresar. Tenemos que decir no más, decir no a la tristeza, no a la depresión, no a la contención, no a los problemas, no a la fricción, no a lo que el enemigo puede lanzar. Tenemos que decir no a estas cosas y sí a lo que Dios puede hacer. Estos hombres levantaron, cuando leemos en versículos 5 al 7, no voy a leer todo, pero es interesante los pasos que tomaron. La Biblia dice, se levantaron, versículo 5, se levantaron pues al anochecer para ir al campamento de los sirios. Y llegando a la entrada del campamento de los sirios, no había allí nadie. Fíjese, ellos dicen, vamos al campo de los sirios y si nos dieron la vida, viviremos. Y si nos dieron la muerte, moriremos. Llegando y cuando llegaron, no había nadie. Y ahora, cuando leemos el resto, vamos a ver lo que encontraron. Y es interesante, hermano, lo que puede suceder cuando el pueblo de Dios se levanta y camina y toman pasos de fe. No sabemos, y yo creo con todo mi corazón, que es la fe del pueblo
es lo que mueve la mano de Dios. Estos hombres estaban cansados de su condición, estaban cansados del hambre y decidieron hacer algo. Y la conclusión que llegaron era salir, levantar de donde estaban, al instante levantar y ir al campo de los sirios, pensando en el camino que posiblemente podemos morir o podemos vivir. No sabemos qué va a pasar, pero levantando y yendo a ese lugar, vieron que o encontraron nadie en el lugar donde fueran. Y es interesante, hermanos, porque estaba pensando en eso y cuántas veces el pueblo de Dios están pensando en cosas que nunca pasan. Piensa que esto va a pasar y por eso no lo hagan. Tienen miedo o vergüenza de pedir ayuda y pensando que tal persona le va a burlar de él o van a avergonzarlo, lo que sea. Y nunca pasa, o están pensando en lo peor, pero nunca sucede y no van a saber lo que Dios puede hacer porque nunca se levantan y toman pasos de fe. Tenemos que ser un pueblo que no pasa tiempo pensando en lo negativo. Tenemos que pensar en las posibilidades de lo que Dios puede hacer. Y Dios pone sueños a su pueblo en sus mentes. Dios da deseos a su pueblo y tenemos que buscarla. Y tenemos aún decir, Señor, si eres tú, si esto es lo que quieres que hago, muéstrame. Y el Señor va a confirmar. Tenemos que ser los que solamente que lo hagan y no pasamos más tiempo en esto. La Biblia nos muestra que el Señor hizo que este campo oír un ruido y se espantaron y salieron y dejaron todo. Y lo que dejaron era lo que estos leprosos necesitaban. Si miremos en versículo 7, la Biblia dice versículo 8 dice, cuando los leprosos llegaron a la entrada del campamento, entraron en una tienda y comieron y bebieron y tomaron de ahí plata y oro y vestidos y fueron y lo escondieron y vueltos y entraron en otra tienda y de ahí también tomaron y fueron y lo escondieron. Y fíjense, hermanos, cómo fueron tan bendecidos por levantar y tomar pasos de fe, porque ellos tenían hambre, tenían la enfermedad y mira cómo Dios lo ha bendecido. Yo digo Dios porque fue Dios que hizo que los sirios salir y dejar todas sus pertenencias en el campo y los leprosos entraron y todo, no solamente encontraron comida, no solamente encontraron bebidas, encontraron ropa, encontraron vestidos y como wow, como un tesoro y lo agarraron. Y esa es mi pregunta para usted, hermanos. Si usted está... Fíjese, si usted está pidiendo a Dios algo y Dios le bendiga, ¿cómo va a responder? ¿No vas a tomar poquito o va a tomar poquito aquí o va a agarrar todo? Estos hombres no solamente comieron porque había hambre, tenían hambre, no solamente bebieron, pero vieron el oro, lo agarraron, vieron la plata, lo agarraron, vieron los vestidos, lo agarraron todo y lo escondieron diciendo que esto es mío. Tenemos que tener esa mentalidad, hermanos, cuando Dios nos bendice, tenemos que aceptar la forma como Dios nos ha bendecido. Y sin duda hay unas personas que quieren bendecir a nuestras vidas, pero no lo recibimos porque tenemos miedo, tenemos vergüenza, tenemos en nuestra mente qué dirán o cómo van a vernos si nosotros somos pueblo de fe. ¿Sabes, hermanos? Si no sabes si Dios ha puesto tal persona en su camino por esa razón, porque Dios sabía que va a tener esa necesidad, que vas a tener necesidad de lo que estas personas tienen, porque Dios la ha bendecido en una forma tan tremenda para que ellos puedan ser bendición. Tenemos que quitar todos esos pensamientos y dejar de oír las voces que no son de Dios, y tenemos que ser un pueblo que levanta con fe. Y estos hombres, cuando levantaron,
encontraron una gran bendición que no era solamente para ellos, pero también para los que conocían. Y lo digo porque cuando leemos en versículo 9, la Biblia dice, luego se dijeron el uno al otro, no estamos haciendo bien. Hoy es día de buena nueva y nosotros callamos. Y si esperamos hasta el amanecer, nos alcanzará nuestra maldad. Vamos pues ahora y entremos y demos la nueva en casa del rey. Ellos se daban cuenta que Dios nos ha bendecido tanto que esa bendición no es solamente para nosotros y es algo para nosotros aplicar a nuestras vidas. Sin duda, Dios bendice a su pueblo. Sin duda, tenemos alguien o conocemos a alguien que está en necesidad y nosotros lo que tenemos podemos ser bendición a ellos. Y si lo miremos así, hermanos, como estos hombres, al inicio escondieron para sí mismos, pero se fijaron que lo que estamos haciendo no es justo, no es correcto, porque esa bendición que tenemos es para nosotros y es para los demás. Y es algo que les quiero dejar, hermanos, que cuando Dios bendice en una forma donde todos pueden disfrutarlo. Y no es para uno aguardar, es para todos, para que sepan que Dios es Él que lo hizo. Les quiero dejar con un pensamiento y es un testimonio de mi propia vida. Me recuerdo hace muchos años atrás estaba buscando por un trabajo y por experiencia yo tenía muchos años en las ventas y eso es lo que estaba buscando, pero no había. Pero lo que quedó era la necesidad del hogar. Tuvimos gastos, necesitamos comprar comida, etc. Y yo pude sentir que yo necesito hacer algo, pero lo único que yo sabía hacer era de las ventas. Y el Señor me levantó un día a ir, y yo tenía en mi mente ir a una farmacia para aplicar, y yendo en el camino, no sé cómo lo hizo, pero en lugar de ir derecho, me hizo una vuelta a la derecha y saliendo por la carretera y pensando, nomás manejando, diciendo en mi mente, ¿dónde voy? Y cuando me salí en la salida, era una gasolinera. Y cuando entré, hizo la pregunta a la cajera si ellos estaban buscando a personas, y ella me dijo que sí. Y yo digo, ¿me das una aplicación? Ella me dio la aplicación y eso es cuando Dios obró. Y cuando la llenó, yo dijo a la cajera, ¿quién es la persona que necesito hablar sobre la posición? Y ella me dijo, él. Y el patrón estaba ahí, y cuando lo dio mi aplicación, ese mismo día él me contrató, y hasta el día de hoy, hermanos, estoy trabajando en ese lugar. ¿Por qué estoy hablando de eso? No voy a saber, no puedo saber lo que Dios pudo hacer si quedó en la casa solamente buscando una cosa, un tipo de trabajo. Dios tenía algo diferente preparado para mí, y Dios me llevó donde estaba la bendición. Y quiero decirle, hermano, que es bendición donde Dios me puso, porque ahí yo puedo aprender más del idioma, más de lo que Dios tenía para mi vida, y Dios puso varios ministros en mi camino durante ese tiempo en ese lugar. Hermanos, nosotros no sabemos lo que Dios va a hacer si quedamos sentados en la situación. Es tiempo que levantamos como estos leprosos y vamos a ver lo que Dios va a hacer. Oremos. Padre, le damos gracias por tu palabra en ese día. Y ahora, Señor, te pido que tú nos perdones por quedarnos en esa situación, quejando o haciendo nada. Oro en este momento, Señor, por aquella persona que está en esa situación, que ese día de oír su palabra, oro que este sea el día que esta persona se levanta y tomar pasos de fe. Y cuando lo haces, Señor, te pido que tú lo confirmas en esta semana en su vida, en el nombre de Cristo Jesús. Y le doy gracias por todo, Señor. Y cuando ellos experimentan tu bendición, ayúdale, Señor, a compartir con los demás. Te doy gracias por todo, en el nombre de Cristo Jesús.
Amén. Amén, hermanos. Es una bendición compartirles la palabra del Señor. Y les pido que sigan orando por nosotros para que Dios nos use y continuar compartiendo la palabra de Dios con ustedes. Que el Señor les bendiga.